Seguimos adelante en Telebuen Día. Siempre es muy grato recibir al señor senador Ope Pasqué. Es integrante de Vamos Uruguay del Partido Colorado. Ope, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien. Bueno, después del partido, ¿qué sensaciones tiene? Porque uno a veces tiende, en el facilismo ese en el que caemos con frecuencia, tendemos a comparar todo con el fútbol, ¿no? Y lo de la convención parece haber sido un partido apasionante y apasionado. Partido apasionante que terminó muy bien, no por el resultado de la votación, porque no la hubo, vamos a votar el sábado 14, pero sí por la forma que transcurrió todo. Creo que nos hubiéramos ganado el premio a la corrección deportiva si hubiera habido algún. El fair play sí. Político. Aquí estamos observando algunas imágenes para instalar en contexto esta instancia. El Partido Colorado reunió a la Convención Nacional en una etapa, ahora me lo va a explicar el senador Pasquet, en una etapa previa a lo que será la votación para saber si finalmente se aprueba o se descarta el acuerdo con el Partido Nacional para un partido aquí en Montevideo, para postularlo a la elección departamental, ¿es correcto? Es así. Ajá. Bien, entonces decíamos, esta instancia precede la del próximo sábado, que es la decisiva. Allí sí, con votos. Sí, preferimos separar los momentos, discutir el sábado 7 y votar el sábado 14, porque es la manera de que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse. Si hubiésemos querido discutir y votar el mismo día, lo que ocurre, siempre tenemos larga experiencia en esto, es que a cierta hora la gente que viene de más lejos, la gente del interior, tiene que empezar a retirarse porque se van sus ómnibus, porque tiene muchas horas de viaje por delante, y entonces empieza el tironeo entre los que quieren hablar y los que quieren votar antes de irse, porque no vinieron solamente para escuchar a otros, quieren votar. Y en eso terminamos acortando la lista de oradores y algunos se van molestos con razón. En cambio, de esta manera todos pudieron hablar, habló el que quiso, y bueno, votaremos todos también el sábado 14. Volviendo al fútbol, este fue el primer tiempo, digamos. Exactamente. Bueno, tiempo de definiciones será entonces el del próximo sábado. Allí, desde el punto de vista operativo, ¿cómo se resuelve la instancia? ¿Se necesitan algo más de 401 votos sobre 601, creo, ¿no? 602. 602 votos. ¿Y cómo se disponen las mesas? ¿Dónde se vota? ¿Cómo es ese procedimiento? Exactamente igual que cuando elegimos el Comité Ejecutivo Nacional. Instalamos mesas en cada departamento. Normalmente es una sola mesa en la capital del departamento. Allí donde hay alguna situación especial son más mesas. Por ejemplo, en Colonia nos pidieron que instaláramos 3, una en Colonia del Sacramento, otra en Carmelo y otra de pronto en Rosario, porque los convencionales están distribuidos por todo el territorio. En cambio, en otros lugares nos dicen que con una sola mesa en la capital alcanza, porque si algún convencional vive más lejos se le va a buscar, se le lleva la mesa, pero no es necesario instalar otra, digamos. Pero en fin, contemplaremos esas situaciones y se podrá votar exactamente igual que cuando elegimos al Comité Ejecutivo Nacional, en el sentido, repito, de que habrá una mesa en cada capital departamental. El Partido Nacional la tenía más fácil porque es simplemente una sesión de directorio para resolver este asunto tan delicado, ¿no? Sí, nosotros tenemos disposiciones de la Carta Orgánica que vienen de muy lejos, que en lo sustancial estamos repitiendo en la Carta Orgánica vigente textos que vienen de los años 20 del siglo pasado, y que requieren 2/3 de votos del total de miembros de la Convención para aprobar un acuerdo político con otro partido que en este caso además implica el compromiso de abstenerse en la elección departamental de Montevideo. Claro. Eso no puede ser de otra manera, digo, porque si vamos a crear un lema nuevo, un lema común para acumular votos allí, no tendría ningún sentido que al mismo tiempo compitiésemos con ese lema común a través de los lemas tradicionales. En vez de aunar fuerzas, las estaríamos dividiendo, tendríamos 3 partidos en lugar de 2. Bueno, de eso vamos a hablar, si le parece, más adelante. Para seguir con esto procedimental, digamos, lo del sábado próximo es inapelable, allí queda laudado el tema. Sí, esa es la resolución de la Convención, salvo que alguien en el futuro quiera promover otra discusión y promover el mismo procedimiento, bueno, pero en este caso esto termina con la votación del día sábado. Bien, si me permite vamos a escuchar lo que nos decía hace algunos días aquí el señor senador del Partido Nacional, de Alianza Nacional, Eber da Rosa, mostrando algunas reservas con respecto a este lema accidental que se prevé para Montevideo. Bien. Naturalmente que hay una estrategia seguida por Bordaberry, yo lo advertí hace ya varios, en un documento en febrero del año 2010, en que hice un análisis del resultado de las elecciones y de las
factores que habían determinado la derrota del partido en esas elecciones del 2009, dije claramente que había todo un movimiento en el Partido Colorado, que no era solo Pedro Bordaberry, sino toda una generación que acompaña a Pedro Bordaberry, cuyo objetivo primero es desplazar al Partido Nacional del segundo lugar, para ubicar al Partido Colorado en ese lugar. O sea, coincide con la y calle. Y después eventualmente apuntar a una disputa del poder con el Frente Amplio. Pero digo, eso para mí no es novedad. O Eso sea, lo tengo bien claro desde hace 5 años. Coincide con la calle Pou. Yo no lo diría enemigo. Digo, lo que sí creo es que disputa un tipo de electorado muy similar al electorado que el herrerismo generalmente capta o lleva o aporta dentro del partido. Bueno, este tramo que habíamos elegido no tiene que ver, y tiene que ver a su vez con el tema que estábamos planteándole al senador Ope Pasqué, porque el senador Da Rosa observa con reservas este acuerdo precisamente por esas cuestiones vinculadas a las diferencias entre partidos y que ve en algunas figuras como Bordaberry a un enemigo, específicamente del Partido Nacional. No dice enemigo, pero bueno, en fin. Nosotros no vemos enemigos en los dirigentes del Partido Nacional. Vemos sí adversarios políticos con quienes competimos. Nosotros trataremos de ganar la elección nacional, trataremos de desplazar del segundo lugar al Partido Nacional, de llegar nosotros a la segunda vuelta y trataremos de que la segunda vuelta se dirima entre el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Colorado. Sin duda que eso es así. Ahora, sabemos perfectamente que para ganar esa segunda vuelta y para llegar al gobierno necesitaremos el concurso de los votos nacionalistas, como ya ha ocurrido en el pasado. Y sabemos además que para gobernar los próximos 5 años y la ciudadanía le confiere el gobierno al Partido Colorado, necesitaremos también entendernos y formar una coalición estable con el Partido Nacional. Por lo tanto, la competencia no impedirá la cooperación, al contrario, la implica necesariamente. Tenemos que cooperar porque si no, no podemos tener un gobierno eficaz que gobierne realmente durante 5 años. Lo sabemos nosotros y lo saben ellos, porque para los nacionalistas la situación es exactamente la misma. Si quieren ganar necesitarán los votos colorados y si quieren gobernar necesitarán formar una coalición con el Partido Colorado. Y entonces si pensamos desde ya que nos vamos a tener que poner de acuerdo en el presupuesto nacional, en la gestión de la economía, en la educación, en las políticas contra el delito, en la política exterior, ¿cómo es que pensamos que las diferencias que podamos tener hipotéticamente en materia municipal nos impiden superarlas, ponernos de acuerdo y hacer una propuesta política electoral viable en el plano municipal? Si apostamos a ponernos de acuerdo en la gestión de la economía, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo en la recolección de los residuos? Si pensamos que podemos tener una política exterior común, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo para mejorar el alumbrado público? Ahora, por ejemplo? claro, quien lo está escuchando y vota al Partido Colorado podría estar diciendo, bueno, pero entonces vamos a ese partido único, a ese partido de probeta, a ese partido rosado, por ejemplo. De hecho, una señora dice que gritó en la convención, yo no soy rosada, soy colorada, y lo dijo además con mucha convicción y parece que era una señora con unos cuantos años además. ¿Hay ese riesgo, por ejemplo, de que se interprete que ya se generó un partido único? No, yo no creo que exista ese riesgo. Yo también soy colorado y vallista, carta cabal. Habrá algunos que lo sean tanto como yo, pero más que yo no acepto que los haya. Creo que todos los convencionales podríamos decir lo mismo. Y justamente como estamos seguros de lo que somos y de lo que pensamos y hacia dónde vamos, no rehuimos las alianzas que nos puedan ayudar a ganar para gobernar y poner en práctica el programa del partido, que son cosas que están dichas ya en la Carta Orgánica de los años 20, elaborada con la participación del propio Valle y Ordóñez, que preveía que el partido pudiera celebrar alianzas, decía, cuando viera difícil el triunfo con sus solas fuerzas y para mejor realizar el programa de principios del partido. Me parece que eso sigue siendo válido hoy. Tenemos que buscar fórmulas de cooperación electoral con el Partido Nacional para alcanzar objetivos que de otro modo no alcanzaríamos. Lo tenemos clarísimo todos en el plano del gobierno nacional. ¿Qué dificultades hay para trasladar ese criterio del plano nacional al plano departamental? Yo no veo ninguna más allá de la inercia histórica. Ayer hubo sistemáticas alusiones a la identidad colorada. De hecho, por ejemplo, hemos recibido un correo de Cristina de Armas, otra estimada convencional del Partido Colorado. Dice, ¿por qué son los jóvenes los que más se oponen a este acuerdo? Mucho se ha hecho desde 2005 para acercar jóvenes al partido, para comenzar a andar el camino de la tan ansiada renovación. ¿Qué les decimos a los jóvenes? ¿De qué les hablamos? ¿De Valle, del vallismo, de Brum, de Grauer? Les enseñamos el decálogo del joven vallista de Tarigo
y en algunos prende y se hace carne porque la juventud es idealista, y luego, bueno, sigue el desarrollo hasta decir, ¿y ahora qué les decimos cuando nos vamos a aliar con el Partido Nacional simplemente por un mero objetivo electoral de ganar? No, pero ahí está la cosa. No es un mero objetivo electoral, como si fuera una cuestión menor. Un partido político, y en particular el Partido Colorado, que es partido que se ha sentido orgulloso de decir y proclamar que ha sido históricamente partido de gobierno en la historia del Uruguay. Un partido político no es un lugar donde se diserta o se discute sobre temas de interés público y después cada uno se va para su casa. La idea es llegar al gobierno y aplicar las ideas a las que uno cree. Y si es difícil llegar en virtud de las circunstancias políticas existentes, uno tiene que buscar los caminos que permitan llegar al fin. En eso estamos. En la circunstancia política actual sería muy torpe desconocer el peso político que tiene el Frente Amplio en todo el país y en Montevideo en particular. Han ganado a nivel nacional y en Montevideo ganan desde el año 89. Eso es un dato de la realidad. ¿Qué hacemos con ese dato? ¿Lo ignoramos y hacemos como si no existiera el Frente? Decimos, vamos a seguir trabajando, muchachos, a recorrer los barrios. Eso está muy bien, pero tenemos que ver que el Frente, aún con los problemas que ha tenido en la última elección municipal, con toda la gente que votó en blanco o que votó anulado, y en fin, y resistió la candidatura de Ana Olivera, aún así tuvo la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. Tuvo más del 50% de los votos válidos emitidos. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a conformarnos con ser una opción testimonial, a dejar constancia de nuestra protesta y vamos a dejar que la mesa política del Frente haga el acuerdo que quiera hacer, a elegir otra heladera si llega el caso, y los montevideanos irán simplemente a homologar lo que las autoridades del Frente resuelvan. ¿O vamos a generar una alternativa política viable que a la gente le permita elegir realmente, no homologar sino elegir? ¿Queremos que siga esto como está o queremos otra cosa? Nosotros como colorados y vallistas sentimos que nuestra misión, nuestra obligación es generar esta alternativa, darle a la gente la oportunidad de elegir realmente algo distinto. Capaz que no quiere algo distinto, dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo estoy muy conforme, quiero que todo siga como está y voy a votar al Frente otra vez. Fenómeno. Pero los que quieran cambiar tienen que poder votar por algo que signifique un cambio. Eso es lo que estamos tratando de armar. Después habrá que incorporarle entonces a esa alianza el vallismo que ustedes pretenden. Habrá que incorporarle un modelo de gestión que ustedes pretenden. Allí no colide de pronto con los intereses que pueden tener integrantes de otros partidos, como el Nacional en este caso, o eventualmente el Partido Independiente, o algún frentista que quiera acercarse también. Me parece que no, que tenemos que buscar un programa de gobierno común que ¿Es fácil eso? No, fácil no, nada es fácil acá. Pero vale la pena intentarlo, vale la pena hacerlo. O sea, un programa de gobierno. Cada partido por sí mismo hoy no puede afrontar el desafío de ganarle la Intendencia a Montevideo. Eso está claro. A mí me parece que esa es la base del razonamiento. Y creo que si miramos las cosas con realismo, ese dato es incuestionable. Y como queremos ganar, como no nos resignamos a ser simplemente testigos, y este punto yo lo subrayo, yo no me resigno, no estoy conforme, no acepto, quiero buscar camino, aquello que decía Valle, siempre hay un camino bueno, vamos a buscar un camino bueno para que la gente pueda elegir, porque si no, fíjese lo que puede pasar, que a mí me preocupa especialmente. Pues yo respeto mucho la inteligencia política del Frente Amplio, por algo han ganado y son gobierno en lo nacional y departamental, o sea que no los subestimo. Entonces, ellos ya ven que hay disconformidad con la gestión de Ana Olivera, lo saben perfectamente. Una alternativa que están manejando públicamente es la de presentar varios candidatos a la Intendencia de Montevideo. Entonces yo creo que algún ciudadano lúcido, que hay tantos en este país donde no hay ningún tonto, va a decir, bueno, seguramente el Frente va a ganar en Montevideo porque los partidos tradicionales siguen separados. Si va a ganar el Frente y me ofrece 3 candidatos, yo que no soy frentista, voy a ir a elegir allí, por lo menos por el menos malo, por el que me disgusta menos. Entonces el Frente va a ser al mismo tiempo la propuesta de continuidad y la propuesta de cambio. Y los partidos tradicionales quedaremos pintados al óleo en la pared. Entonces yo quiero evitar eso y quiero que los partidos sean realmente una opción de cambio para el ciudadano. ¿Desde qué lugar en esta ingeniería electoral pretende dar esta batalla? ¿Desde la candidatura a la Intendencia, por ejemplo? ¿O qué? No, ciertamente no. No soy candidato, jamás lo he sido, no lo aceptaría aunque me lo propusieran. Yo pretendo ser candidato al Parlamento por el Partido Colorado y estaré en la elección interna para eso. Bien, el exministro Fau dijo que mientras el Frente Amplio, esto es, lo estoy tomando de la diaria, mientras el Frente Amplio desarrolló durante años una cultura política de adjudicar a blancos y colorados todos los males del país, cuando ellos tienen un decaimiento en su mística, la aparición de la coalición blanca y colorada los fortalecerá de nuevo, resumió ayer a la diaria Yamandu Fau.
Mira, yo no sé lo que pueda pasar con la mística del Frente Amplio, es un tema de ellos, que ellos sabrán encarar y resolver a su manera. Lo está diciendo un colorado, en este caso Fau. Sí, sin duda, pero digo, me parece que nosotros no tendríamos que tomar decisiones en función de lo que pueda sentir la militancia del Frente Amplio, si tienen la mística o no tienen la mística. Me parece que nosotros tenemos que generar entusiasmo en nuestra propia gente y insuflar confianza en el ciudadano que quiere votar por un cambio, en el sentido de que si vota este nuevo lema que vamos a constituir, allí sí puede haber una esperanza de cambio. Y me parece que hay datos, como los que divulgó recientemente Luis Eduardo González, que corroboran la impresión que tenemos de antes, ciertamente, en el sentido de que por ese camino realmente hay una chance de cambio. Ope, a propósito de datos, el presidente y el secretario de la Comisión Electoral del Partido Colorado renuncian a sus cargos ante este escenario. ¿Qué lectura debe ofrecerse de eso? A mi juicio, y con todo respeto por estos compañeros, a los que además aprecio mucho, se equivocaron, cometieron un error que lamento, pero que a nosotros no nos puede desviar del camino que estamos recorriendo. Esta fue una discusión a propósito del procedimiento electoral a seguir. El procedimiento no fue elegido por el Comité Ejecutivo Nacional, está establecido en la Carta Orgánica, que dice que para resolver la abstención en los comicios nacionales o departamentales se debe votar y decidir por 2/3 partes del total de miembros de la convención, y se debe votar por cédulas firmadas. Eso lo dice la Carta Orgánica. Las cédulas firmadas son los que se utilizan en la Asamblea General o en el Senado para ciertas votaciones, como por ejemplo la votación de la Comisión Permanente en el Senado. El reglamento del Senado dice cómo se vota. Se escribe el nombre del candidato, el cargo para el que se le postula, la firma del votante y la aclaración de firma del votante. Ese es el voto por cédula firmada y eso es lo que dice la Carta Orgánica que hay que hacer. Estos compañeros pretendían que el voto fuera secreto, pero nosotros no podemos violar la Carta Orgánica para atender la demanda de compañeros, aunque sean tan importantes como estos. De hecho, son compañeros suyos connotados, casi expertos en el tema, y que toman distancia de este proceso de legitimación. ¿No es una señal potente, fuerte, para aquellos que entienden justamente que se va por un camino, por un derrotero complejo, complicado? Mira, es una expresión de voluntad que como tal es legítima, pero no es una expresión de conocimiento fehaciente del tema. Nosotros ante este pronunciamiento recabamos 3 consultas del profesor doctor Jaime Zapolinski, grado 4 de Derecho Constitucional, el profesor Correa Freitas, el doctor Garchito Orena, que ha escrito libros sobre temas electorales, y todos nos dicen lo mismo. El voto tiene que ser por cédula firmada, y la cédula firmada es lo que dicen los reglamentos del Senado y la Asamblea General que es, y no hay vuelta de hoja. Ahora, aquí aclaro esto. Sí. ¿Cuál es el fundamento de esto? Que los convencionales somos representantes de la ciudadanía colorada que nos votó. No tenemos derecho a votar en secreto. Lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer públicamente para que el que nos votó sepa cómo actuamos. Bueno. Por eso, el 99% de las votaciones de la convención es a mano alzada. Así se sabe qué es lo que vota cada uno. Claro. Hay voto secreto cuando la Carta Orgánica expresamente lo dice, por ejemplo, para elegir al Comité Ejecutivo Nacional. Pero en este caso dice expresamente otra cosa, cédula firmada, bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Y a mí no me molesta asumir mis responsabilidades. Si creo que hay que hacer algo, lo digo públicamente y voto en función de lo que digo. Así que los que me votaron saben, y la próxima vez cuando vayan a votar ya sabrán, este votó tal cosa. Me parece que eso es lo correcto. Senador, finalmente, se habla cada tanto de las tibiezas del respaldo de un partido hacia el otro en circunstancias de esta naturaleza. Se habló de un tímido respaldo colorado a la candidatura de Luis Alberto Lacalle, y ahora uno se pregunta si el Partido Colorado, si el Partido Nacional está acompañando con la efervescencia que corresponde a este proceso. Hay colorados que dicen que no, que para nada, que tal vez todo lo contrario. Mire, yo me atengo a los hechos. Hemos conversado con el senador Penades, nos hemos puesto de acuerdo sobre las bases políticas y programáticas del acuerdo. Ellos plantearán el asunto en su convención. Yo confío en la seriedad de sus intenciones, como ellos han confiado en la seriedad de las nuestras. Y creo que en esto hay datos que mandan. Los dos sabemos, los colorados y los blancos sabemos que para gobernar el país, que es lo que pretendemos, necesitaremos apoyarnos los unos en los otros, gane quien gane la elección, si nos toca ganar a los colorados o a los blancos. Este dato creo que tiene que ser como el norte de la brújula. Si tenemos que cooperar en lo más grande y lo más importante, ¿nos vamos a perder en las cuestiones de importancia relativamente menor? Yo creo que sería absurdo. ¿Ya no habrá mayorías parlamentarias en el próximo Parlamento desde su punto de vista? Vamos a ver, yo espero que las haya a partir de una coalición entre colorados y blancos. Bien, muchas gracias, senador, por estos minutos. Queda simplemente esperar al sábado
allí, en la eventualidad de un escenario negativo a sus postulados, a los postulados que alientan este acuerdo con el Partido Nacional, ¿habrá una crisis que resolver en el Partido Colorado? No, mire, primero yo espero un resultado favorable y trabajaremos para eso. Sin duda. Y si hubiera un resultado negativo, lo primero que hay que decir es que respetaremos el resultado. Acá la convención es soberana y cuando vota acatamos todos. Y en función de los datos de la realidad, trazaremos nuevos caminos. No se trata de pensar que esto es una cuestión de vida o muerte o una crisis terminal. Sería un revés muy importante para todos los que hemos defendido este acuerdo. En primer lugar, Pedro Bordaberry, José Amorín, Alberto Iglesias, todos los convencionales que venimos trabajando. ¿Habría que revisar los liderazgos allí? Bueno, el que se sienta con ganas de ocupar el lugar de los líderes tendrá que golpear la mesa y decir aquí estoy yo. Por eso digo, las consecuencias serían importantes, pero el partido las tendrá que encarar porque algo está claro. Acá la que manda es la convención. Esto no es un acuerdo de cúpulas, lo hemos hecho de manera transparente y desde los órganos del partido desde el primer momento. No hemos resuelto nada entre cuatro paredes. Estamos a lo que la convención resuelve. ¿Le gustó, aún en la discrepancia, el discurso de Fernando Amado? Sí, me pareció positivo en el sentido de que mantuvo un tono y un estilo que ayudó a que la asamblea transcurriera en la manera respetuosa en que tenía que transcurrir. ¿Hubo discursos que no le gustaron? No, en general todos mantuvieron esa línea que creo que fue muy importante. Tuvimos una discusión política de un tema importante donde no está cocinado ni resuelto antemano, donde la convención va a votar. Hablaron todo lo que quisieron hacerlo, nadie se fue de la raya, todo fue respetuoso, creo que fue una muy buena convención. Ha sido muy amable, ¿eh? Con mucho gusto. El doctor Ope Pasquet, senador del Partido Colorado de Vamos Uruguay, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. En cada departamento, normalmente es una sola mesa en la capital del departamento, allí donde hay alguna situación especial son más mesas. Por ejemplo, en Colonia nos pidieron que instaláramos 3, una en Colonia del Sacramento, otra en Carmelo y otra de pronto en Rosario, porque los convencionales están distribuidos por todo el territorio. En cambio, en otros lugares nos dicen que con una sola mesa en la capital alcanza, porque si algún convencional vive más lejos se le va a buscar, se le lleva la mesa, pero no es necesario instalar otra, digamos. Pero en fin, contemplaremos esas situaciones y se podrá votar exactamente igual que cuando elegimos al Comité Ejecutivo Nacional, en el sentido, repito, de que habrá una mesa en cada capital departamental. El Partido Nacional la tenía más fácil porque es simplemente una sesión de directorio para resolver este asunto tan delicado, ¿no? Sí, nosotros tenemos disposiciones de la Carta Orgánica que vienen de muy lejos, que en lo sustancial estamos repitiendo en la Carta Orgánica vigente textos que vienen de los años 20 del siglo pasado, y que requieren 2/3 de votos del total de miembros de la convención para aprobar un acuerdo político con otro partido que en este caso además implica el compromiso de abstenerse en la elección departamental de Montevideo. Claro. Eso no puede ser de otra manera, digo, porque si vamos a crear un lema nuevo, un lema común para acumular votos allí, no tendría ningún sentido que al mismo tiempo compitiésemos con ese lema común a través de los lemas tradicionales. En vez de aunar fuerzas, las estaríamos dividiendo, tendríamos 3 partidos en lugar de 2. Bueno, de eso vamos a hablar, si le parece, más adelante. Para seguir con esto procedimental, sí, digamos. Lo del sábado próximo es a la Convención Nacional en una etapa, ahora me lo va a explicar el senador Pasquet, en una etapa previa a lo que será la votación para saber si finalmente se aprueba o se descarta el acuerdo con el Partido Nacional para un partido aquí en Montevideo, para postularlo a la elección departamental, ¿es correcto? Es así. Ajá. Bien, entonces decíamos, esta instancia precede la del próximo sábado, que es la decisiva. Allí sí, con votos. Sí, preferimos separar los momentos, discutir el sábado 7 y votar el sábado 14, porque es la manera de que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse. Si hubiésemos querido discutir y votar el mismo día, lo que ocurre, siempre tenemos larga experiencia en esto, es que a cierta hora la gente que viene de más lejos, la gente del interior, tiene que empezar a retirarse porque se van sus hombres. Seguimos adelante en Tele Buen Día, siempre es muy grato recibir al señor senador Ope Pasquet. Es integrante de Vamos Uruguay del Partido Colorado. Ope, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, bueno, después del partido, ¿qué sensaciones tiene? Porque uno a veces tiende, en el facilismo ese en el que caemos con frecuencia, tendemos a comparar todo con el fútbol, ¿no? Y lo de la convención parece haber sido un partido apasionante y apasionado. Partido apasionante que terminó muy bien.
no por el resultado de la votación, porque no la hubo, vamos a votar Claro. el sábado 14, pero sí por la forma que transcurrió todo. Creo que nos hubiéramos ganado el premio a la corrección deportiva si hubiera habido El alguno. fair play Sí. político. Aquí estamos observando algunas imágenes para instalar en contexto esta instancia. El Partido Colorado reunió Porque tiene muchas horas de viaje por delante, y entonces empieza el tironeo Claro. entre los que quieren hablar y los que quieren votar antes de irse, porque no vinieron solamente para escuchar a otros, quieren votar. Y en eso terminamos acortando la lista de oradores y algunos se van molestos con razón. Claro. En cambio, de esta manera todos pudieron hablar, habló el que quiso, y bueno, votaremos todos también el sábado 14. Volviendo al fútbol, este fue el primer tiempo, digamos. Exactamente. Bueno, tiempo de definiciones será entonces el del próximo sábado. Allí, desde el punto de vista operativo, ¿cómo se resuelve la instancia? Se necesitan algo más de 401 votos sobre 601, creo, ¿no? 602. 602 votos. ¿Y cómo se disponen las mesas? ¿Dónde se vota? ¿Cómo es ese procedimiento? Exactamente igual que cuando elegimos el Comité Ejecutivo Nacional. Instalamos mesas.